Empecemos a revisar los escenarios de failover. ¿Qué significa failover? Significa encender las réplicas de mis máquinas virtuales en el data center del service provider para que empiecen a operar allá. ¿Qué significa failback? Significa regresar la operación de esas VMs al data center del cliente. Es decir, yo voy a apagar las VMs que estaban en el data center del cliente y ahora las voy a encender en mi data center. Cuando yo hago un failback de máquinas virtuales, puedo mantener o descartar los cambios que sufrieron dichas máquinas virtuales cuando estaban operando en el data center del service provider. Existen dos escenarios de failover, el partial failover o failover parcial y el full site failover o un failover completo. Vamos a verlos más en detalle. Partial failover o failover parcial. Yo puedo ejecutar un proceso de un failover parcial cuando existe un daño parcial en mi data center. O tengo falta de recursos en el mismo. Es decir, de pronto me quedé sin espacio de almacenamiento en mi data center. De pronto algún disco de la SAN se dañó y alguna LUM no está disponible. Entonces, yo tengo una afectación parcial. Si ustedes ven aquí en mi data center, hay máquinas virtuales que todavía siguen operando, pero mi servidor de archivos, mi file server y mi servidor web se han visto comprometidos por el daño parcial. Muy importante, en el escenario de failover parcial, el servidor Beam Backup and Replication del data center del cliente sigue operativo. ¿Por qué este punto es muy importante? Porque la administración de los procesos de failover parcial yo los voy a ejecutar desde el servidor de Beam Backup and Replication en el data center del cliente. ¿Cómo ejecuto yo un proceso de failover parcial? El administrador inicia sesión en el servidor de Beam Backup and Replication y ejecuta el asistente para hacer el failover parcial de las máquinas virtuales afectadas. Una vez que se ejecuta este asistente va a encender el Network Extension Appliance que está en el lado del cliente. Este appliance extensor de red va a crear un túnel VPN con el Network Extension Appliance del Service Provider. La creación, configuración, establecimiento de este túnel VPN es un proceso automático gestionado por BIM. No requiere la intervención del administrador en ningún momento. Y una vez que está establecido este túnel VPN, las réplicas de las máquinas virtuales seleccionadas se encienden automáticamente y empiezan a operar desde el data center del service provider. Punto muy importante. Este túnel VPN va a crear una extensión de red en capa 2. No es necesario que yo cambie aquí las direcciones IPs, no es necesario ningún tipo de enrutamiento. El mismo segmento de red que yo tengo acá, voy a tener una extensión en el data center del service provider y las máquinas virtuales van a poder hablar unas entre otras sin tener que realizar ninguna configuración de networking. Otro detalle muy importante, el gateway de estas máquinas virtuales, ¿sí?, seguirá siendo el enrutador o el gateway de la red del cliente. Digamos que el servidor file server quiere salir a internet, él va a venir
por el túnel VPN, va a buscar la puerta de enlace o el gateway y va a salir a Internet a través del enlace del data center del cliente. Una vez que se recupere el problema, el administrador deberá ejecutar el proceso de failback que lo vamos a ver en el demo. En el demo que vamos a correr a continuación va a estar conformado de dos partes. En la primera parte, nosotros vamos a ejecutar el failover parcial, ¿sí? Vamos a arrancar un escenario de failover parcial para estas dos máquinas virtuales, nuestro file server y nuestro web server. Una vez que constatemos que las máquinas virtuales se encendieron en el data center del service provider, que podamos acceder a los servicios, vamos a ejecutar la segunda parte del demo, que va a ser un failback. Y una de las cosas interesantes dentro del proceso de failback es que para el servidor de archivos nosotros vamos a mantener los cambios que dicha máquina virtual sufra cuando estuvo encendida en el data center del service provider.